Muy bien, pues me da mucho gusto saludarles a todos, a los que están en Zoom, a los que están en YouTube y a los que estamos aquí en el auditorio. Estamos con mucho gusto transmitiendo desde la ciudad de San Luis Potosí, en México, para todo el planeta, ¿verdad? Gracias a Dios que cada vez más gente tiene la oportunidad de conocer nuestro canal. Les invito para que le den me gusta, se suscriban y también activen las notificaciones. Muy bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy, la conferencia número 6, en la que vamos a aprender a hacer mole poblano. Okay, espero que hayan traído, no vamos a aprender mole poblano. Estamos en una serie que se llama, como dice aquí, cómo ser libres de toda adicción, de todo complejo o de todo mal hábito, ¿verdad? Cómo ser libres de toda herida, cómo ser libres de todo pecado recurrente. Nosotros ya aprendimos que si tú eres humano, lo más probable es de que a lo largo de tu vida hayas desarrollado, hayas pescado alguna adicción o algún mal hábito, ¿sí? O o que alguien te haya herido profundamente, o que tú hayas herido a alguien. Es probable también que tengas algún tipo de complejo, es decir, algún tipo de pensamiento que te lleva a actuar de cierta manera. Y como lo dice la Biblia, lo más probable es de que alguno de nosotros estemos practicando algún pecado de forma recurrente. Cuando digo de forma recurrente, lo que quiero decir es que lo practicamos, ¿verdad? No queremos practicarlo, pero volvemos nuevamente a caer y lo volvemos a practicar. Y así podemos hablar de los malos hábitos, podemos hablar de las adicciones, podemos hablar de los complejos, ¿verdad? Hablando acerca de las adicciones, hemos aquí pues hecho una especie como de inventario de algunas de las adicciones que podemos llegar a tener. Esto no con la finalidad de condenar a las personas o de señalarlas, sino más bien que nosotros seamos conscientes de a qué nos referimos cuando hablamos de las adicciones. ¿Ok? Existe, por ejemplo, adicciones muy conocidas, muy evidentes, como por ejemplo la adicción al alcohol, ¿sí? El alcoholismo. Está, por ejemplo, la adicción también al tabaco, ¿sí? Que también es muy común. Sí, la adicción al cigarro. Está también la adicción a las drogas, ¿verdad? A sustancias que alteran, ¿verdad? Nuestra mente. Pero también, ¿verdad? Nosotros podemos identificar algunas adicciones que no tienen que ver ni con el alcohol, ni con el tabaco, ni con las drogas, y que también podemos catalogar como adicciones. Que por ejemplo podemos hablar de la adicción a la comida, podemos hablar de la adicción al azúcar, podemos también hablar de adicciones que tienen que ver con comportamientos, ¿verdad? Como por ejemplo la adicción a comprar, la adicción a apostar, la adicción al juego, ¿sí? También podemos identificar la adicción a las personas, especialmente a personas que nos llevan a estar en una relación enfermiza, a una relación dañina, a una relación destructiva, ¿verdad? Hay adicción también a las autolesiones, hay adicción a las cirugías, ¿sí? Hay adicciones incluso a la religión, o sea, a experiencias religiosas, ¿verdad? Que nosotros necesitamos. Ya nosotros hemos aprendido en esta serie que la causa de las adicciones tiene que ver con la manera en la que nosotros gestionamos algunas cosas en nuestra vida. ¿Cómo qué? Como el estrés, como la tristeza, como la angustia, ¿sí? Como el dolor producido por la pérdida a un familiar, ¿sí? O por cualquier pérdida que tengamos en nuestra vida. Nosotros en algún momento en nuestra vida que nos sentimos estresados, nos sentimos angustiados, tuvimos que gestionar estas emociones y algunos de nosotros aprendimos a gestionarlas de una manera destructiva, y eso fue lo que nos llevó justamente a la adicción. En otras palabras, ¿verdad? Si yo aprendí que el cigarro me ayuda a tranquilizarme, mi cerebro aprendió que hay una generación o una microdosis de ¿cómo se llama?
dopamina, gracias, ¿sí? Que me ayuda a sentirme bien, me ayuda a sentirme relajado, me ayuda a sentirme contento, me ayuda a sentirme tranquilo. Y mi cerebro lo aprende. Cada vez que yo me sienta angustiado, cada vez que yo me sienta estresado, puedo recurrir a esta sustancia, a esta persona, a este comportamiento, y me va a llevar a sentirme tranquilizado, me va a llevar a sentirme relajado. El problema con todas estas adicciones es que la adicción me lleva a soltar el control de mi vida a una sustancia, a una persona o a una conducta. Y ya no puedo recuperar el control de mi vida porque me vuelvo dependiente para estar bien, para estar tranquilo, para sentirme feliz. Dependo de esa sustancia, dependo de esa sustancia, de esa persona o de ese comportamiento para poder estar bien. Y entonces yo ya no lo puedo dejar. Esa es la característica principal de una adicción o de un mal hábito, ¿verdad? Que se vuelve una práctica recurrente en mi vida. Ahora, lo que estamos haciendo en esta serie es, estamos aprendiendo primero que las adicciones son destructivas, nos hacen daño. Y no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que también le hacen daño. Ay, pasó un zarampahuilo volando, ahorita lo vi aquí, ok, no sé si ustedes lo vieron. Ya me distraje con el zarampahuilo que pasó aquí volando. Nosotros no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que también dañamos a otros. Dañamos a nuestro cónyuge, dañamos a nuestra familia, dañamos a las personas de nuestro trabajo y a veces también terminamos dañando el entorno en el que nosotros vivimos. Ahora, nosotros lo que estamos aprendiendo es eso, justamente, que hay una alternativa y que podemos gestionar nuestro estrés, nuestros miedos, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro dolor de formas saludables. Y lo que estamos aprendiendo es a sustituir. En otras palabras, tengo que sustituir, ¿verdad?, mi dependencia a algo destructivo y voy a gestionar ahora mi estrés de una manera saludable. Y es justamente lo que estamos aprendiendo en esta serie. Y algo que también ya aprendimos es de que nosotros necesitamos, para poder lograr esto y ser libres y sobre todo ser sanados, para poder experimentar una verdadera recuperación, necesitamos tomar algunas decisiones importantes, que justamente es lo que estamos aprendiendo en nuestros grupos de conexión. ¿Sí? Entre semana estamos revisando este material que se llama Decisiones que sanan nuestra vida, porque nosotros hemos aprendido que dependiendo de las decisiones que tomamos, nuestra vida, ¿verdad?, es configurada de cierta manera. Entonces yo necesito asegurarme de tomar las decisiones incorrectas. ¿Sí estamos de acuerdo? No, claro que no. Necesito asegurarme de tomar, además era para checar si están poniendo atención. Necesitamos tomar las decisiones correctas. ¿Y cuáles son las decisiones correctas? Bueno, eso es justamente lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Si tú no las has escuchado estas conferencias o te perdiste alguna o no la escuchaste completa, acuérdate, tal y como está apareciendo en la pantalla, ahí está nuestro código QR para que puedas ingresar al canal Centro Bíblico SLP y mirar, revisar las conferencias anteriores, donde ya hemos aprendido 3 decisiones que son sumamente importantes. Vamos a recordarlas, allí en tu boletín y en la pantalla. ¿Ok? La decisión número 1, vamos a leerlo juntos. Decisión número 1, vamos a leerlo. Dice: la decisión de la realidad. Admito que no soy Dios y que necesito ayuda, que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer las cosas equivocadas y que mi vida es incontrolable. Entonces, la primera decisión que necesito tomar si es que yo quiero sanar y ser libre de toda adicción, de todo complejo, de todo mal hábito, necesito primeramente admitir, necesito reconocer. ¿Reconocer qué cosas? Pues que yo no soy Dios, porque muchas veces nosotros actuamos como si fuéramos Dios y como si nosotros realmente pudiéramos controlar todos los aspectos, todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Ok? Y esto generalmente nos lleva a tener una actitud que hemos aquí señalado muchas veces, que es la actitud de hormiga, ¿no? ¿De qué? De orgullo.
¿sí? Nosotros vivimos en una cultura que favorece, aplaude y promueve el que nosotros seamos orgullosos, ¿ok? Que nosotros tengamos alto orgullo. El problema con el orgullo es que es dañino, ¿sí? El orgullo nos lleva a aparentar delante de los demás que tenemos todo resuelto y que podemos controlar absolutamente todo y que no tenemos ningún problema cuando en realidad sí lo tenemos. Por eso lo primero que tengo que reconocer es que yo no soy Dios y necesito hacer a un lado mi orgullo para poder admitir que necesito dinero, no, necesito ayuda, necesito bastante ayuda, ¿verdad? Para poder salir de donde me encuentro. Necesito reconocer que no tengo la fuerza, no tengo la inteligencia, no tengo la fuerza de voluntad, no tengo el poder para controlar mi tendencia a ser lo destructivo y que mi vida es un caos, que mi vida está fuera de control. Ahora, todas estas decisiones que estamos aprendiendo, incluyendo esta primera, están basadas en una porción de la Biblia que está en Mateo capítulo 5, que nosotros llamamos, o la Biblia las llama, las bienaventuranzas, que son enseñanzas muy importantes que Jesús compartió con la gente cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y en una ocasión muy especial, Jesús subió a un monte y desde lo alto del monte le enseñó a la gente muchas cosas, ¿verdad? Principios, valores para nuestra vida. Entre ellos están las bienaventuranzas, y se llaman las bienaventuranzas porque en muchas versiones de la Biblia estas frases comienzan con la palabra bienaventurado, que quiere decir feliz, afortunado, ¿verdad? Dichoso, pero muy feliz. O como dice, ¿verdad? La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Vamos a leer la primera bienaventuranza, ¿verdad? Que está en Mateo capítulo 5, versículo 3, que ya aprendimos de memoria, ¿verdad que sí? Perfecto, muy bien. Si no te la has aprendido, apréndetela de memoria y asegúrate que tu familia la aprenda también. Mateo 5:3 dice, vamos a leerlo fuerte: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sí? Como dice también en otras versiones, son muy dichosos aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los humildes. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario de ser humilde? Orgulloso. Entonces, yo necesito ser humilde para reconocer que tengo un problema, que tengo una adicción, que tengo un complejo y que no soy capaz de controlar mi tendencia a practicar este mal hábito. Ok, segunda decisión que nosotros ya aprendimos. Vamos a leerla fuerte. Dice así: decisión 2, la decisión de la esperanza. Dice así: seriamente creo que Dios existe, que le importo y que Él tiene el poder para ayudarme a cambiar. Entonces, primero reconozco que estoy perdido, reconozco que soy un caos, reconozco que tengo un problema, pero en segundo lugar, reconozco que hay esperanza para mí y que no todo está perdido, que no soy un caso perdido, que yo puedo realmente echar mano, ¿verdad?, de alguien que me puede y quiere ayudarme porque me ama y porque le importo. Y si yo creo realmente que Dios existe, yo puedo conectarme, enchufarme a su gran poder, que es mucho más grande que el mío, y que Él es el que realmente me puede ayudar a cambiar. Él puede ayudarme a mejorar. Él puede ayudarme a dejar mi adicción. Y está basada en la segunda bienaventuranza. Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 5 dice así. ¿Listos? Vamos a leer fuerte. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Cuando yo reconozco que cuando estoy estresado, cuando estoy lleno de miedo, cuando estoy angustiado, cuando estoy sumamente triste, cuando estoy lleno de dolor, cuando yo reconozco que el que me puede realmente dar el alivio que necesito, y no ni la droga, ni el alcohol, ni el tabaco, ni esa relación enfermiza, ni ¿cómo se llama? Las autolaceraciones o las autolesiones, ¿verdad? O las experiencias estas religiosas espiritifláuticas, ¿verdad? Cuando yo reconozco que es realmente Dios el que me puede aliviar, entonces voy camino a la recuperación. ¿Ok? Y la semana pasada nosotros aprendimos la decisión número 3. ¿Sí? Vamos a leerla, la decisión número 3, que es la decisión del
¿Del qué? Del compromiso. Dice así, vamos a leerlo. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. En otras palabras, necesito tomar una decisión que me lleve a hacer un compromiso. Los compromisos son, ¿verdad? O dependiendo de qué compromisos hagamos, ¿verdad? Así es nuestra vida. Yo necesito asegurarme de tener el compromiso con las cosas correctas. En este caso, el más importante compromiso que yo hago en mi vida es cederle, no una, no dos, no tres, todas las áreas de mi vida a Él. Las rindo, se las entrego. En otras palabras, yo le entrego mi vida escolar, le entrego mi vida laboral, le entrego mi vida sexual, le entrego, ¿verdad?, mi vida relacional, le entrego mi vida financiera, le entrego mi vida familiar, mi vida conyugal, le entrego todos los aspectos de mi vida, se los rindo a Él. Es más, incluso puedo yo entregarle mis batallas y mis debilidades y decirle a Dios, yo batallo con esto, ¿verdad? Me siento muy atraído, ¿verdad?, a esta situación o a esta sustancia. Señor, te entrego esta debilidad, te la entrego por completo, ¿ok? Y aprendimos también que este no es un compromiso que hagamos una sola vez en la vida, sino que es un compromiso que hay que hacer diario, porque diario somos tentados, porque diarios somos invitados a volver a caer, diarios somos tentados, somos invitados a volver a recurrir a aquella situación destructiva para que alivie el dolor que hay en nuestra vida. Y nosotros tenemos diariamente que decir, no, yo tengo un compromiso. Yo ya hice un compromiso y me vuelvo hoy a comprometer, a rendir todas las áreas de mi vida al Señor. Es un compromiso constante, es un compromiso diario, cederle el control de mi vida a Él. Acuérdate de esto, yo todos los días voy a estar decidiendo quién controla mi vida. La puedo controlar yo, nada más que cuando yo controlo mi vida va dirigida al desastre, ¿sí? El único que realmente puede tener el control de mi vida y llevarme a experimentar la vida abundante es Dios. Así fuimos diseñados, ¿ok? Y esto está basado en la tercera, en la tercera bienaventuranza, que está en Mateo 5:5, que dice de la siguiente manera, léanlo conmigo, vamos a leerlo fuerte. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya la semana pasada aprendimos que no es lo mismo ser manso que ser menso. Son dos cosas diferentes. Nada más le cambias una palabra, digo una letra, y ya son palabras completamente diferentes. Generalmente pensamos, ya lo platicábamos la semana pasada, ¿verdad?, que manso significa menso, o sea, dejarse atropellar por cualquiera, convertirme en un tapete para que todo mundo me pisotee. No, eso no es ser manso. Ser manso es cuando mi vida está bajo control, cuando está hay dominio propio, ¿sí? Pero insisto, eso no se logra controlando yo mi propia vida. Solo se logra cuando es Dios el que toma el control de mi vida, ¿sí? La única manera en la que yo puedo realmente ser manso es si Él tiene el control de mi vida, ¿ok? Ahora, esas son las tres decisiones que ya hemos visto hasta el día de hoy. Y en resumen, ¿verdad?, podemos nosotros decir que lo que hemos aprendido es que yo no puedo. Yo no tengo la capacidad de dejar las adicciones, los complejos, los malos hábitos de mi vida. Dios sí puede ayudarme a dejarlos, ¿sí? Y necesito que Él intervenga en mi vida. Ahora, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo dejo que Dios intervenga en mi vida? Porque la Biblia claramente dice que nosotros tenemos un serio problema. La Biblia dice que todos los seres humanos, todos estamos alejados de Dios, estamos separados de Dios. Mira el primer versículo que está ahí en tu boletín y que va a aparecer en la pantalla, el siguiente versículo más bien, Romanos 3:23. Vamos a leerlo juntos. Dice, todos hemos pecado, ¿ok? Subraya todos. Según este versículo de la Biblia, ¿quiénes tenemos el problema de haber pecado, de haber fallado, de habernos equivocado, de haber caído en alguna adicción, de haber caído en algún mal hábito, de haber caído en alguna mala práctica? ¿Quiénes tienen ese problema? Todos, ¿sí? Yo también.
¿sí? Todos estamos incluidos, todos hemos pecado. Ahora, el problema con que todos hayamos pecado viene después, dice, por eso estamos, ¿cómo estamos? Lejos de Dios. ¿Sí? Eso explica por qué la sociedad en la que vivimos cada día se aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez el pecado es más aplaudido, ¿sí? Y es más promovido. Esto no nos va a llevar a acercarnos a Dios. Esto nos lleva a alejarnos más de Dios. Eso explica por qué nosotros a veces nos alejamos de Dios. Porque nosotros, ¿verdad?, permitimos que el pecado abunde en nuestra vida y entonces esto nos lleva a vivir lejos de Dios. Ahora, si todos tenemos el problema del pecado y todos estamos lejos de Dios, ¿cómo entonces le hago para que Dios pueda realmente intervenir en mi vida? Bueno, para eso necesito tomar una cuarta decisión, ¿sí? Que es la que vamos a aprender el día de hoy. La decisión que vamos a aprender el día de hoy se llama así. Vamos a leerlo juntos, lo tienen en su boletín. ¿Listos? Dice así, decisión número 4. La decisión, le puse mal, dice, a ver, ¿cómo dice en el boletín? Dice la decisión de la limpiarse, no, está mal, táchenle la porque se me fue un la ahí. Ok, es la decisión de limpiarse, una disculpa, ¿sí? La decisión de limpiarse. ¿En qué consiste la decisión de limpiarse? Consiste en lo siguiente, léanlo conmigo y escriban las palabras que les falta ahí en su boletín. Abiertamente examino y confieso mis fallas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. ¿Sí? Esa es la decisión que vamos a aprender a tomar. Abiertamente, honestamente, transparentemente, sinceramente, me examino. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les gustan los exámenes? Levanten la mano los que les gustan los exámenes. Ok, nada más a nadie le gustan los exámenes. Ok, pero aún así, Dios dice que nosotros tenemos que hacer un examen. Y no es un examen de selección para entrar a la universidad, no es un examen a título, no es un examen extraordinario. Es un examen que tengo que hacer diariamente en mi vida. Un examen de cómo ando, cómo estoy, qué estoy practicando en mi vida. ¿Sí? Ese es el examen que yo necesito hacer. Y es un examen que necesito hacer sinceramente, abiertamente, transparentemente. ¿Sí? Esto me va a llevar a que yo me dé cuenta de que hay cosas en mi vida que no están bien, que están mal y que son las cosas que necesito corregir, que son las cosas que necesito sean cambiadas. Ahora, una vez que hago el examen en mi vida, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito hablar al respecto. ¿Sí? Cuando la Biblia, ¿verdad?, nos enseña a hablar acerca de nuestras fallas, la palabra que utiliza es la palabra confesar. Eso es lo que significa confesar. Significa hablarlo con alguien, ¿verdad? Dialogar acerca del problema que tengo con alguien. Ahora, ¿con quién lo voy a platicar? Lo voy a platicar, bueno, primero a mí mismo, porque yo necesito, ¿verdad? Ya lo vimos en la decisión número 1, necesito reconocer, necesito admitir, necesito yo ser consciente de en qué estoy fallando, de cuál es mi mal hábito, de cuál es mi adicción, de cuál es este vicio que tengo, de cuál es este pecado recurrente que tengo, ¿ok? Y luego, ¿a quién más le cuento? Primero me cuento a mí, luego ¿a quién le cuento? Según lo que dice ahí. ¿A quién? A Dios. Necesito confesarle a Dios. Necesito decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Necesito presentarme delante de Dios y decirle a Dios, tengo esta mala práctica en mi vida, tengo esta falla, tengo este mal hábito en mi vida, tengo esta adicción. Y generalmente lo que voy a hacer con Dios es, voy a reconocer que eso está mal, le voy a decir que ya no quiero seguir practicando eso que está mal y le voy a preguntar si me puede perdonar. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver algunos versículos donde claramente dice que cuando yo sigo este procedimiento, lo que va a suceder es que Dios me va a perdonar. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Me va a perdonar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces yo ya tengo el perdón.
Pero también dice que además de hablarlo conmigo mismo y de hablarlo con Dios, necesito hablarlo con ¿quién? Ahí dice, a ver, ¿qué dice? A alguien que sea confiable, a alguien maduro, a alguien, ¿verdad? A quien yo le voy a contar el asunto que hay en mi vida, ¿sí? Y nosotros vamos a aprender ahorita más adelante porque esto también es tan importante y es tan necesario, ¿sí? De hecho, vamos a platicar acerca de eso. A ver, porque nosotros realmente no tenemos ningún problema en nosotros hablarnos a nosotros mismos y reconocer si tengo un problema. Bueno, a menos de que tengamos el problema del orgullo, ¿sí? Ok, no tengo ningún problema en ir delante de Dios y decirle: Dios, esto que he hecho está mal, necesito, ¿verdad?, decirte que ya no quiero volver a practicarlo, me puedes perdonar. Y entonces ahí no hay ningún problema porque yo sé que Dios me va a perdonar. Pero generalmente donde nosotros nos atoramos y donde es el paso que generalmente nos cuesta mucho dar, es el yo contárselo a alguien más, el reconocerlo delante de otra persona, de una persona que sea madura, de una persona que sea confiable. Ahora, ¿por qué decírselo a alguien más? ¿Por qué ser honesto, abierto y transparente con alguien más? Bueno, porque la Biblia es clara de que si nosotros queremos experimentar libertad y sanidad en nuestra vida, no podemos seguir escondiendo nuestro problema, no podemos seguir escondiendo nuestro pecado, necesitamos expresarlo. Ahora, por eso nosotros tenemos algo aquí en el centro bíblico que llamamos grupos de conexión. Estos grupos de conexión son grupos pequeños de personas que están comprometidas a ayudarse a crecer mutuamente y que tienen como objetivo que nosotros podamos ser honestos acerca de las batallas que tenemos en nuestra vida, no con la finalidad de que chismeemos al respecto, sino con la finalidad de comprometernos a orar unos por otros y de esta manera experimentar la sanidad que Dios puede dar y que nosotros podamos ser libres de toda culpa y que eventualmente podamos también dejar toda adicción, todo complejo y todo mal hábito. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer esto? Les voy a decir por qué. Porque nosotros no hemos entendido cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Fíjate bien, esto lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. Dios te ama tanto, ¿sí?, que Él te acepta tal cual estás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así como estás, con tus broncas, tus caos, tus problemas, así como ando yo, ¿verdad?, con todas mis batallas, Él, como me ama, me acepta tal cual soy. ¿Sí? Pero Él me ama tanto que Él no me va a dejar así. ¿Sí? Me acepta tal cual soy, pero Él no quiere dejarme como estoy. Él quiere que mi vida mejore, que mi vida cambie, que mi vida sea transformada, que mi vida sea limpiada, que mi vida sea perfeccionada. Cuando yo no entiendo cuánto Dios me ama, entonces me va a costar trabajo entender que Él quiere ayudarme a mejorar. Y por eso le tenemos miedo a la verdad, le tenemos miedo a ser honestos, porque no entendemos cuánto Dios nos ama. Ahora vamos a ver la siguiente bienaventuranza, ¿verdad?, que está en Mateo capítulo 5, versículo 8, en la que está basada esta decisión de limpiarse. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? ¿Listos? Vamos a leerla fuerte porque esta es la bienaventuranza que vamos a memorizar esta semana. Levante la mano el que no se la va a memorizar. Muy bien, casi nadie, ok. Levanta la mano el que sí se la va a memorizar. Levante la mano el que levantó la mano y dijo que sí la va a memorizar, pero a la hora de la hora ni la va a memorizar. Ok. Muy bien, ya a todos los que levantaron la mano ahorita no les den refrigerio al final. Ok, Mateo 5:8. Vamos a leerlo juntos, fuerte. Dice así: afortunados los que tienen un corazón. ¿Los que tienen un corazón qué? Religioso, porque ellos verán a Dios. No dice eso. Vamos a leerlo otra vez ahora sí bien. Dice: afortunados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta? Este versículo no dice que van a ver a Dios aquellos que tengan un corazón religioso. Y eso es importante resaltarlo, porque nosotros los mexicanos
hemos crecido en un ambiente muy religioso en el que nos han dicho que la única manera de acercarte a Dios es mediante una religión. Bueno, pues no es lo que dice la Biblia y no es lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Es más bien la Biblia dice que la religión nos echa mosca para realmente acercarnos a Dios. ¿Por qué? Pues porque las religiones generalmente están basadas en nuestras propias ocurrencias de cómo acercarnos a Dios, no en lo que Dios realmente dice de cómo acercarnos a Dios. Ahora, la Biblia dice que tú y yo podemos acercarnos tanto a Dios al grado de que podemos verlo en nuestra vida. ¿Sí? Y no estoy hablando de que tengas un encuentro, no sé, extraordinario, ¿verdad? En la que haya una luz que te ciegue o ciegue, no sé cómo se dice, ¿verdad? Y que tú, ¿verdad? Tengas un encuentro con Dios. Estamos hablando de que tú puedas ver a Dios en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu sexualidad, en la manera en la que te relacionas con otros, en la manera en la que trabajas. Ahora, fíjate bien, la mayoría de las personas no van a ver a Dios en su vida cotidiana, pero tú lo puedes ver. Mi pregunta para ti es, ¿te gustaría, escucha la pregunta, ¿te gustaría ver a Dios en tu vida diaria? En todo lo que haces diariamente, hasta cuando vas en el camión, ¿verdad? Al trabajo, hasta cuando vas manejando. ¿Te gustaría ver a Dios en todas las áreas de tu vida, en tu vida cotidiana? Es posible, sí se puede. La Biblia dice que eso sí se puede lograr. ¿Quién lo puede lograr? Ya lo vimos en la bienaventuranza. No aquellos que tienen un corazón religioso, sino aquellos que tienen un ¿corazón qué? ¿Puro o duro? Puro. Un corazón puro. Necesito tener un corazón puro, un corazón lleno de pureza. Ahora, déjame insistir en ese punto. ¿Por qué no dice aquí que tengamos un corazón religioso? Porque las religiones lo que hacen para nosotros es ponernos una serie de reglas, una serie de prohibiciones, donde te dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Eso es muy diferente a lo que Dios quiere para tu vida. Una relación con Dios que es completamente diferente a tener una religión. Una relación con Dios, Dios te dice todo lo contrario: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, para que de esta manera puedas tú experimentar la vida que Él prometió darnos. ¿Qué tipo de vida prometió darnos? Ve el siguiente versículo, Juan 10:10. Dice la Biblia la razón por la que Jesús vino a la tierra: yo vine para que la gente tenga reglas. No, no es cierto. Dice: yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Dios no solamente promete vida para nosotros, sino que promete una clase de vida especial, que es una vida abundante, una vida satisfactoria, una vida plena, una vida en la que independientemente de los problemas, broncas, situaciones de la vida cotidiana, tú puedes disfrutarla al máximo. Y es cuando tú puedes realmente ver a Dios en tu vida cotidiana. ¿Sí? Por eso no se trata de ser religioso, se trata de tener una relación con Dios en la que en lugar de que nos digan no hagas esto, Él nos dice haz esto. En lugar de que nos digan no puedes hacer esto, nos digan puedes hacer esto. En lugar de no, nos diga sí. Anota esto ahí en tu boletín, anótalo, ¿verdad? Por favor, Dios no quiere que yo sea religioso. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Y eso es bíblico, está en la palabra de Dios. Jesús lo insistió vez tras vez mientras estuvo aquí en la tierra. Dios no quiere que yo sea religioso. Él lo que quiere es que yo sea honesto. ¿Honesto con quién? ¿Conmigo? ¿Con Él? Y con otra persona. Una persona madura, una persona confiable, que me pueda ayudar a sanar. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de Lázaro? Lázaro era muy amigo de Jesús. Lázaro tenía dos hermanas. Sus hermanas se llamaban ¿cómo se llamaban? Marta y María. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Ok? Jesús le gustaba ir a la casa de Lázaro, de Marta y de María, y ahí recibía a Jesús y a sus discípulos. Tenían muy buena amistad. Pero seguramente recuerdan esa ocasión que está en Juan capítulo 11 relatada, en la que Lázaro enferma. Y las hermanas mandan llamar a Jesús porque ellas sabían que Jesús le podía sanar a Lázaro. ¿Sí? ¿Y Jesús fue de inmediato? ¿Sí o no? No, no fue de inmediato. A propósito, no fue. ¿Sí? Y llegó después de unos días, solo para encontrarse que su buen amigo Lázaro ya se había petateado, ya se había muerto, ya había fallecido. ¿Ok? Y había gran tristeza entre los familiares de Lázaro, incluyendo entre sus hermanas, ¿verdad? De hecho dice la palabra de Dios, ahí está el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús vio que había tanto dolor en sus corazones por la pérdida de Lázaro, ¿sí? Que Jesús fue grandemente conmovido, y ahí viene el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero Jesús también explica acerca de la resurrección, ¿verdad? Y Jesús explica que en esta situación, que Dios muchas veces puede permitir situaciones como esa para darse a conocer, y sobre todo para dar a conocer cuán grande y poderoso y amoroso y ya se me olvidó qué iba a decir, ¿verdad? Y grande y misericordioso es, y para dar a conocer su gloria. Ajá. Y entonces lo que hace Jesús es que él va al sepulcro, le pide a la gente que remuevan la piedrota, ¿verdad? Con la que tapaban los sepulcros, y entonces le habla a Lázaro y le dice, le grita, Lázaro. ¿Quieren que grite? No voy a gritar. Lázaro, ven fuera. Y entonces sucede el gran milagro, ¿sí? El milagro. Lázaro se levanta. Acuérdense que en el tiempo, ¿verdad?, de Jesús, la gente, ¿verdad?, era puesta en cuevas que eran tapadas por grandes rocas, ¿sí? Pero también los cuerpos les ponían aceites, especias aromáticas para evitar la rápida descomposición, y los envolvían en telas, ¿sí? En telas, ¿ok? De tal manera que pues parecían momias de Guanajuato, ¿sí? O sea, estaban realmente, ¿verdad? Pues completamente atadas. Y entonces Lázaro se levanta, ¿ok? Y vemos estas palabras de Jesús que vamos a leer. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Vamos a leerlo, dice así. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas, y su cara estaba envuelta en un lienzo, en una tela. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Ahora te voy a pedir que subrayes algunas cosas importantes aquí. Subraya donde dice, sus manos y pies estaban todavía atados. Subráyalo. ¿Cómo estaban sus manos y sus pies? Atados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Y luego dice, ¿verdad? Subrayen la última frase en el versículo 44 que dice, desde Jesús le dijo a la gente, subrayen eso. ¿A quién le dijo? A la gente, desátenlo y déjenlo ir. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de este episodio en la vida de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? Fíjate bien, nosotros podemos identificarnos mucho con Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro fue resucitado. Lázaro recibió una nueva oportunidad, recibió una nueva vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Todos nosotros que ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús y hemos declarado con nuestra boca que necesitamos que Él sea nuestro Salvador y el amo, el Señor de nuestra vida, también todos nosotros hemos sido resucitados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros dejamos nuestra antigua vida
en la que estábamos muertos y esclavizados al pecado, y ahora hemos recibido una nueva vida en la que ahora somos libres. ¿Cómo somos? Libres. Ya no estamos atados, ya no estamos, ¿verdad?, atados por ninguna adicción, por ningún complejo, por ningún mal hábito, por ningún pecado, porque Él nos ha dado nueva vida y ahora tenemos libertad. Sin embargo, algunos de nosotros volvemos a caer a nuestra adicción, a nuestro pecado recurrente. ¿Por qué? Si Él ya nos salvó, si Él ya nos dio una nueva vida. Pues porque nuestras manos y nuestros pies siguen atados. ¿Sí? Igual que Lázaro, ya estaba vivo, pero sus manos y sus pies seguían atados. Su rostro seguía, ¿verdad?, cubierto por la tela. Y así andamos nosotros, algunos de nosotros. Ya tenemos nueva vida en Cristo, pero seguimos atados a esa adicción, seguimos atados a ese vicio, seguimos atados a ese mal hábito, seguimos atados a ese pecado recurrente. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién desató a Lázaro? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la instrucción? Acérquenlo poquito para yo desatarlo. No fue lo que dijo. Él se dirigió a la gente que estaba con él, a la gente cercana a él, a sus hermanos, a sus discípulos, a sus seguidores. Les dijo: vayan con Lázaro y ¿qué hagan con Lázaro? Ahí dice al final: desátenlo. ¿Te fijas? Esto ejemplifica lo que sucede y lo que tiene que suceder en nuestra propia vida. ¿Quién es el que te puede dar una nueva vida? Solo Jesús. Solo Dios te puede dar nueva vida. Él es el único que te puede resucitar. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si tú realmente quieres dejar tu adicción, si tú realmente quieres dejar tu mal hábito, ¿sí?, eso no lo va a hacer Jesús, eso lo va a hacer la gente cercana a nosotros. Necesitamos la ayuda de otros para poder dejar nuestra adicción, para poder dejar nuestro mal hábito. Eso es bien interesante. Jesús no fue el que le quitó las vendas, le ordenó a la gente que lo hiciera. Dios me lleva de muerte a vida, y ya cuando estoy vivo me da libertad mediante la ayuda de otras personas. ¿Sí le pescaste o no le pescaste? ¿Sí? Él es el que te da vida, Él es el que te da perdón, Él es el que te libra de toda culpa. Pero para ser realmente sanado y para poder dejar la adicción, necesito la ayuda de otros. Por eso insisto y lo vuelvo a insistir: tú necesitas estar en un grupo de conexión, como yo estoy. ¿Por qué? Porque es ahí donde puedo ser honesto, puedo ser sincero y puedo decirle a los que están ahí: ora por mí, ayúdenme, necesito ayuda. Necesito gente confiable a mi alrededor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Subraya la última frase: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Voy a volver a poner un ejemplo que ya puse en una conferencia pasada. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús y lo tengo a Él como mi Salvador, como el Señor de mi vida, la puerta de la celda donde yo estaba esclavizado se abre y ya no hay más puerta cerrada. Soy libre. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ya me toca a mí decidir si me quedo con la puerta abierta adentro de la celda, esclavizado toda la vida, o si salgo realmente de la celda y entonces experimento lo que es la verdadera libertad. Para yo poder aprender a vivir en libertad, para poder salir de la celda que ya está abierta, ya no tiene llave, necesito la ayuda de otros. Por eso la Biblia dice: manténganse firmes en la libertad, no vuelvan a la esclavitud. Porque algunos de nosotros fuimos libres, nos abrió Jesús la puerta, ya no tiene llave, salimos un momento, vivimos un ratito en libertad y luego pensamos: yo realmente no sé vivir en libertad. La única vida que siempre he conocido es la vida en esclavitud, y nos volvemos a meter a la celda, aunque la celda esté sin llave.
Y eso es lo que justamente dice este versículo, que ya no hagamos. Ya no lo hagamos. ¿Sí? Ya no volvamos a la esclavitud, mantengámonos firmes en la libertad. ¿Quiénes nos van a ayudar a mantenernos en la libertad? Otras personas de la iglesia o personas confiables maduras. Mira lo que dice Juan 8:36: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese versículo ya lo habíamos visto. Vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿cómo puede alguien llegar a tener un corazón puro? ¿Eso cómo se logra? Porque ya vimos, ¿quieres ver tú a Dios en tu vida cotidiana? Necesitas un corazón, no un corazón religioso, no un corazón duro, sino un corazón puro. ¿Cómo puedo llegar a tener un corazón puro si todos pecamos? Bueno, el asunto es, nadie lo puede lograr por cuenta propia. Nadie puede por sus buenas obras llegar a tener un corazón puro. La Biblia lo afirma, que somos pecadores, y por eso Él nos ofrece un regalo. El regalo es rescatarnos, salvarnos, como dice Romanos 5:8. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:8. Dice así, vamos a leerlo. ¿Están listos? Léalo fuerte. Si tienes sueño, léelo más fuerte, ¿ok? En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros cuando nosotros ya éramos buenas personas. No, no dice eso. ¿Qué dice? Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros cuando andábamos mal, aun cuando éramos pecadores. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la respuesta? Primero necesito rendirle mi vida a Cristo. Necesito entregarle mi vida a Cristo. Si tú no has hecho eso, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Necesito entender que Él me ofrece el regalo de la salvación y que lo único que tengo que hacer es recibir el regalo. Y eso se recibe cuando yo le digo a Él: quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, si tú nunca has tomado esa decisión, esa es la primera decisión que hay que tomar. Y si tú nunca la has tomado, ahorita, hoy, en este momento, si tú lo estás escuchando en este momento en Zoom, en YouTube o aquí en el auditorio, toma esa decisión. Pero es que me va a cambiar la religión. No, eso no tiene que ver con religiones otra vez. Tiene que ver con una decisión en la que tú decides dejar de vivir lejos de Dios, dejar de vivir separado de Dios, para comenzar a vivir en unión con Él, en relación con Él. Y Él es el regalo que Él te ofrece. Así que si tú nunca le has dicho a Dios esto, díselo ahorita. Cierra tus ojos, si te es posible cerrar tus ojos, ¿verdad? Y dile lo siguiente de todo corazón. Dile así: querido Dios, ya no quiero vivir lejos de ti. Entiendo que mi pecado me separó de ti, pero también entiendo que tú me ofreces un regalo, y hoy quiero tomar ese regalo. Por favor, sálvame, y por favor, dirige mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida, todas las áreas de mi vida. Por favor, perdona todos mis pecados y permíteme tener una relación cercana contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión por primera vez, nunca antes la habías tomado, házmelo saber, ¿sí? Ya sea por YouTube o por Zoom o aquí en el auditorio usando esta tarjetita, ¿sí? Ahí donde dice mi decisión de hoy, en la parte final, ponle tu nombre y escribe, ¿verdad?, la decisión de hoy. Ok, ahora, fíjate bien, ahí ya tenemos entonces la primera decisión tomada. Ya tengo una relación con Él, ya tengo una nueva vida en Cristo, ya tengo ahora libertad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, hay algo que sucede cuando yo tomo esta decisión, y la Biblia nos dice que sucede. Según a los Corintios 5:17. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Lo tienes? Dice ahí: si alguien está unido a Cristo, o sea, si alguien ya tiene una relación con Cristo, dice, hay una nueva creación. Ya tienes una nueva vida, ya eres nuevo, nuevecito, ¿ok? Lo viejo ha desaparecido, tu antigua vida esclavizada al pecado ha desaparecido, todo queda renovado, todo ha sido hecho nuevo. En otras palabras, es borrón y cuenta nueva. Puedes ahora ya estás listo para que Él te transforme, y sobre todo tú ya tienes libertad de toda adicción, de todo mal hábito, de todo pecado recurrente. Y entonces, ¿por qué vuelvo a caer? ¿Por qué caigo en ese ciclo?
¿verdad? Donde digo, ya no lo voy a hacer. Y pasan 5 minutos o 2 semanas o un mes y vuelvo otra vez a lo mismo. Y entonces vengo delante de Dios y le digo, ay Dios, otra vez te volví a fallar, me siento tan mal de haberte fallado. ¿Me puedes perdonar? Y me perdona. Y le digo, ya no lo voy a volver a hacer. Ayúdame a no volverlo a hacer. Y pasan 5 minutos o una semana, 3 semanas, un mes y vuelvo a caer. Y entonces, ay, otra vez volví a caer. Y entramos en una sensación de mucha culpa, porque le había dicho que ya no iba a volver a caer y volví a caer. Ese círculo vicioso en el que caemos tiene que ser roto, porque ya tenemos libertad, porque ya somos nuevas criaturas. Y porque seguimos siendo tentados en nuestra vida diaria y seguimos siendo invitados a aliviar nuestro estrés, nuestro dolor, nuestras heridas mediante las sustancias, mediante el comportamiento, mediante esas personas en esas relaciones destructivas. Ok, está bien confesar mi pecado, eso lo tengo que hacer. Escucha esto bien. Si tú vuelves a pecar, si tú vuelves a caer en la adicción, si tú vuelves a caer en el mal hábito, reconócelo inmediatamente, reconócelo a ti mismo, habla con Dios, confiesa tu pecado y Él te va a perdonar. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero falta hacer algo más para no volver a caer en el círculo vicioso. Ahora, fíjate bien, vamos a anotarle ahí en nuestro boletín. La base para tener un corazón puro no es lo bueno que yo he sido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no he sido bueno, porque he vuelto a caer, porque vuelvo a la adicción, porque vuelvo al mal hábito, porque vuelvo al pecado, porque vuelvo a la herida. Entonces, la clave para tener un corazón puro no es que yo sea bueno, porque nosotros seguimos desafortunadamente fallando. Entonces, la clave, la base es más bien lo bueno que Dios es. Anótalo. Lo bueno que Dios es. Voy a tener un corazón puro cuando yo reconozca que Dios es bueno. Ahora, yo ya te dije que la bienaventuranza que estamos viendo el día de hoy dice que tú y yo podemos ver a Dios en nuestra vida cotidiana. Pregunto, escucha, ¿tú quieres realmente ver a Dios en tu vida cotidiana? Yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿si quieres o no quieres? Sí, ¿no? Si no, no estuvieras aquí. Ahora, la Biblia dice que Dios lo sabe, que Dios sabe que tú anhelas acercarte a Él, parecerte a Él, agradarlo a Él, que quieres dejar la adicción que tanto te estorba. Mira lo que dice Salmo 139:1. Dice, Señor, tú me has examinado. No solamente yo me examino, Él también me examina y Él sabe todo de mí. Es más, Él sabe mejor lo que está pasando en mi vida que lo que yo entiendo que está pasando en mi vida, porque Él es Dios. A veces yo no sé ni cómo me siento y Dios sí lo sabe. ¿Sí? Algo que tú y yo tenemos que recordar es que si yo voy a ser sanado de toda adicción, de todo complejo y de todo mal hábito, va a tomar tiempo. Porque es un proceso. ¿Es un qué? Un proceso. Y un proceso toma tiempo. Es como una carrera, es como un maratón. ¿Sí estamos de acuerdo? En el que Dios va a hacer una parte, pero yo tengo que hacer otra parte. Es una colaboración. Dios hace una parte, yo hago otra parte. ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? La que acabamos de hacer hace un momento. Le entrego mi vida a Él. Eso es lo primero. ¿Sí estamos de acuerdo? Pongo en práctica todo lo que voy aprendiendo, ¿sí? Y coopero con Dios para llegar a ser todo lo que Él ya sabe que soy. Es como una escultura. ¿Han visto cómo hacen esculturas? Toman una piedrota y le empiezan con un cincel y un martillo a quitar pedazos de piedra hasta que queda la estatua de una persona o la cabeza de una persona. ¿Sí? A algunos les queda muy bonita, a otros no, ¿verdad? Pero
digo, porque he visto unas esculturas, ¿verdad? Hay una escultura de Benito Juárez, no les voy a decir dónde, ¿verdad? En la que no se parece a Benito Juárez, parece un extraterrestre, ¿ok? No les voy a decir dónde está, pero está en algún lugar en México, ¿ok? Pero toman una piedra y van quitándole cosas. Dios quiere hacer una escultura de ti. Somos como piedras en bruto, ¿sí? A veces lo bruto es a veces algo medio que está parte de nuestra vida. Somos piedras en bruto, ¿verdad? Y Dios lo que quiere hacer es empezar a quitar lo que estorba, lo que ya no es parte de ti, para que quede en la persona que Él siempre quiso que quedara. Pero insisto, yo necesito cooperar con Él, necesito colaborar. Y si fallo, me vuelvo a levantar una y otra vez, ¿verdad? Acuérdate que si yo caigo, ¿verdad? Me lleno de culpa, y la culpa solo puede ser enfrentada de dos maneras: o me escondo de Dios o corro hacia Dios. Y la Biblia claramente dice en primera de Juan 1:9, que tienes ahí en tu boletín, vamos a leerlo, dice así: pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Dios nos perdonará, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo fallo, si me equivoco, ¿verdad? Voy a Dios y le confieso mi pecado. ¿Y qué dice la Biblia que va a suceder si le confieso mi pecado? Dice, subráyale, Dios nos perdonará. Entonces, el problema de la culpa está resuelto si corro hacia Dios y le confieso mi pecado, porque aquí Él afirma que Él me perdona, no porque yo sea muy importante, sino porque, que dice el versículo, Él es fiel y justo. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay algunas personas que entonces dicen: entonces Dios es un pasalón con el pecado, me lo perdona todas las veces que peque. No, no, no. La Biblia nos enseña que no juguemos con Dios. ¿Sí? Si yo peco, debo de realmente arrepentirme, estar dispuesto a hacer lo necesario para dejarlo. Y entonces viene el perdón. Con Dios no puedo jugar y decir cosas como: voy a pecar, al cabo me perdona, porque entonces no estoy arrepentido. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios, ¿verdad? No es pasalón con el pecado. Dios odia el pecado porque te daña mucho. Pero fíjate la gran diferencia: Dios odia el pecado, pero Dios te ama a ti. ¿Sí ves la diferencia? Dios odia aquello esas prácticas que tanto daño te hacen. Por eso ve lo que dice Lamentaciones 3:40, dice así, vamos a leerlo, dice: examinemos y evaluemos nuestra conducta. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Regresemos al Señor. Subraya eso, regresemos al Señor. ¿Sí? Nuestro pecado, nuestras malas decisiones que hemos tomado en el pasado nos han traído como consecuencia malos hábitos, adicciones, heridas, complejos. Ahora nosotros somos llamados a vivir de una manera que realmente dé evidencia de que hemos recibido como regalo la salvación. Mira lo que dice Filipenses 2:12 y 13. Vamos a leerlo. Dice: sigan viviendo de una manera que demuestre que son salvos. ¿Te fijas? Las buenas obras no son para ser salvos. Las buenas obras son para son una evidencia de que realmente hemos sido salvos. Y luego dice: y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está trabajando, obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. En otras palabras, yo no puedo en mi propia fuerza lograrlo. Él puede hacerlo y Él es capaz de poner en mí el deseo de hacer lo que a Él le agrada y de darme el poder, la fuerza para lograrlo. ¿Ok? Entonces fíjate bien: peco, le confieso mi pecado y Él me perdona y me ayuda. Pero falta la otra parte: necesito decírselo a alguien. ¿Sí? Insisto, alguien que no sea chismoso, alguien que sea maduro, alguien que sea de confianza, que sabes que no te va a juzgar ni te va a condenar, que te va a ayudar, va a orar por ti y que te va a estar preguntando: ¿qué óvole? ¿Cómo vas? Eso todos lo necesitamos en nuestra vida. ¿Sí? Alguien
que pueda ser capaz de detectar nuestro avance, nuestro progreso, en lugar de enfocarse en lo que aún no logramos. ¿Sí? Alguien que nos pueda ayudar a gestionar la culpa de la manera correcta. Alguien que nos ayude a darnos cuenta que no somos, que somos personas que sí tenemos remedio, que no somos demasiado pecadores para Dios, ni que es demasiado tarde para cambiar. Entre más camine con Cristo y entre más yo reciba ayuda de otros, más sanidad recibiré de parte de Dios. ¿Sí? Mira los siguientes versículos. Salmos 32:5 dice: entonces, vamos a leerlo juntos. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. El problema del perdón y de la culpa queda resuelto cuando yo le confieso en arrepentimiento a Dios mi pecado. Pero necesito el otro paso que está en Santiago 5:16. Vamos a leerlo. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Subraya eso. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Escucha, esto es bien importante. Si tú quieres el perdón de tus pecados, ¿qué haces? Vas a Dios y se los confiesas en arrepentimiento. ¿Y qué hace Él? Te perdona. Y eres libre de toda culpa. ¿Sí? Eso es si quieres ser libre de toda culpa. Eso es si quieres tener perdón. Pero si quieres ser sano de toda adicción, de todo mal hábito, el procedimiento es otro. Lo que dice Santiago 5:16. Voy y se lo confieso a alguien para que ese alguien de confianza y maduro ore por mí. Y entonces, dice la Biblia, hagan eso para que Dios los sane. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay cosas que necesitas confesarle a tu cónyuge. Hay cosas que necesito confesarle a mi familia. Hay cosas que necesito confesar a un hermano maduro o hermana madura que me ayude a sanar. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Eso explica por qué luego volvemos a caer otra vez en la adicción. Porque solo le confesamos a Dios nuestro pecado y Él nos perdona, pero no somos sanados. Necesito hacer la otra parte, ¿verdad? Ok, quiero terminar ya con esto, recordando, para animarte a que lo hagas, ¿sí? Te animo, ¿verdad? Recordándote 3 cosas. Primero, escríbelo. Recuerda que Dios es bueno, Dios es bondadoso. Dios no te dice que hagas esto para desquitarse de ti, sino para que tú realmente puedas experimentar la bendición que Él tiene para tu vida. Vamos a leer rápidamente 3 versículos que vienen ahí acerca de esto. Romanos 2:4 dice: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Romanos 8:1. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Si tú ya tienes una relación con Dios, tú eres una persona que no va a ser condenada por Dios. ¿Sí? Romanos 5:8 que ya leímos. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Segunda cosa a recordar: recuerda que Dios es fiel. Él es confiable. Él es fiel. Recuerda que Dios es fiel. ¿Sí? Y si Él dice que hagas esto, es porque Él es confiable. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarle el día en que Jesucristo regrese. Si tú todavía tienes vida y respiras, Dios aún quiere trabajar en tu vida. ¿Sí?
Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni nada de lo que existe podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Nada te puede apartar de su amor. Y por último, Hebreos 13:5 dice: nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Tercer cosa a recordar: recuerda que Dios no es como los políticos en México. Recuerda que Dios sí cumple sus promesas. Anótalo. Recuerda que Dios sí cumple sus promesas. ¿Cómo cuáles? A ver, ya la leímos hace rato, la volvemos a leer. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ezequiel 36:26. Aquí hay otra promesa de Dios: les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón duro de piedra y pondré uno suave, blando, de carne. Por último, 2 Corintios 1:20. Vamos a leerlo. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos: así sea. En otras palabras, el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho tiene nombre, es una persona, se llama Jesús. ¿Sí? Paco, es que me da mucho miedo tener que decirle a alguien esto que estoy viviendo, porque lo he mantenido en secreto por 35 años. Nadie lo sabe más que yo. Me da miedo. Bueno, pues no tengas miedo. Sé valiente. Ríndele a Dios tu vida. ¿Quieres realmente ser libre? ¿Quieres realmente ser sanado? ¿Con quién necesitas platicarlo? Necesitas soltarlo. Lo que se queda en secreto te esclaviza. Lo que queda al descubierto te da libertad. La verdad los hará libres. ¿Sí? ¿Quieres ser libre de pecado? Confiésale tu pecado a Dios. ¿Quieres ser sanado de toda adicción, de todo mal hábito? Confiésaselo a alguien para que te ayude a sanar, para que Dios te sane. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Padre, porque hemos aprendido que necesitamos tomar otra decisión en nuestra vida si es que queremos ser libres y sanados de toda adicción, de todo mal hábito, de toda herida, de todo complejo. Señor, hoy nos ha quedado sumamente claro que necesito hacer un examen de nuestra vida. Necesito hacer un examen, de mi vida. Necesito confesarle mis pecados, mis fallas, mis equivocaciones, primero a mí mismo, luego a Dios, a ti, pero necesito también confesárselo a alguien en quien confía, a una persona madura. Señor, hoy hemos aprendido que si queremos realmente experimentar sanidad y ser sanos de toda adicción, necesitamos hablarlo abiertamente, transparentemente, honestamente. Señor, quizá necesitamos hacerle una confesión a nuestro cónyuge o a nuestra familia o a alguna persona madura de la iglesia o de nuestro grupo de conexión, para que comience a orar por nosotros, para que comience a monitorearnos, a darnos seguimiento, y que de esta manera tú puedas sanarnos y podamos salir del círculo vicioso del pecado, confesión, arrepentimiento, caída, confesión, y del cual algunos de nosotros no hemos salido. Gracias porque tú nos das la confianza de que cuando nosotros te confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, tú realmente nos perdonas. Pero ayúdanos a dar el otro paso, que es el más difícil.
porque toca nuestro orgullo, toca la apariencia que hemos construido de nosotros mismos y que implica humillarnos e implica reconocer delante de alguna persona lo mal que estamos. Ayúdanos a sanar, Padre. Ayúdanos a hacer a un lado todo miedo, a ser valientes y a confesar lo que tengamos que confesar. Ayúdanos a ser sabios para elegir a la persona correcta que nos va a ayudar y a través de la cual tú nos vas a dar sanidad. Gracias, Padre, porque algunos de nosotros ya nos has llevado a hacer esto. Y hoy podemos decir que es este paso el que realmente nos ha ayudado a dejar atrás la adicción, el mal hábito, y que hay esperanza para nuestra vida. Señor, muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y gracias por lo que vas a seguir haciendo en nuestra vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.